Gracias por seguir con nosotros. En Cuba se retomó el ciclo 38 de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el grupo terrorista de las FARC. Hoy hubo una nueva amenaza por parte de los insurgentes. Manifestaron esto: solo aspiramos a que se le garantice al país que no se precipitarán de nuevo circunstancias que nos pudieran conducir a un escalamiento mayor de la confrontación. También este 1 de julio, la agencia de noticias Bloomberg publicó una entrevista con el negociador de las FARC, alias Matías Aldecoa, en las que asegura que se intensificarán los ataques a las fuerzas militares de Colombia. Las declaraciones desataron fuertes críticas hacia el terrorista en las redes sociales, por lo que Aldecoa al otro día hizo algunas aclaraciones. Estas eran las declaraciones el 1 de julio de Luis Eliezer Ruedas, alias Matías Aldecoa, jefe del ala política del bloque Alfonso Cano, que tiene presencia en el sur del departamento del Chocó, al oriente de Colombia, en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Pronto la gente va a ver la guerra en esta última fase y van a ver el número de policías y soldados que mueren. Los ataques tienen como objetivo golpear la economía y la confianza inversionista. El integrante del Estado Mayor de las FARC, Matías Aldecoa, en la entrevista que le hizo la agencia de noticias Bloomberg, también afirmó que los negociadores del grupo terrorista no aceptarán ningún tipo de condena luego de firmado el documento del acuerdo de paz. No van a aceptar cárcel y que no va a existir un movimiento político sin sus líderes. Luego de fuertes críticas en las redes sociales a estas amenazantes declaraciones y de que el recién juramentado ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, las tildara de sicariales y mafiosas, el grupo terrorista de las FARC publicó un video en YouTube en el que Aldecoa, con otro tono, intenta aclarar lo publicado por esta agencia, afirmando que la información fue tergiversada. Allí realmente hay una descontextualización, manipulación y mala intención de la agencia Bloomberg que solamente beneficia a quienes están azuzando la guerra. Yo me referí a que después de la suspensión del cese unilateral del juego de las FARC, los blancos habían sido no solamente la infraestructura, sino también la fuerza pública, y que cuando se conozcan los partes de guerra de estos últimos meses, se va a saber que ha habido muchas bajas de la fuerza pública. Es decir, yo me estaba refiriendo en pasado, y la agencia la colocó como si estuviera proyectando el futuro. El terrorista Luis Eliezer Ruedas también es coordinador del movimiento bolivariano para el suroccidente del país y las autoridades lo señalan como el responsable del reclutamiento y el fortalecimiento de las organizaciones criminales en varios municipios al sur de la nación. Es conocido también como el hombre de confianza del jefe guerrillero Pablo Catatumbo. Por esta razón fue nombrado negociador de las FARC y está en La Habana desde que se discute el proceso de desminado. Pero en este video colgado en la página de las FARC dice: pero realmente nosotros estamos jugados con la paz de Colombia y estamos trabajando arduamente con los generales de la República en la subcomisión técnica para lograr concertar un cese bilateral al juego y poder dejarles la paz a las futuras generaciones de los colombianos. Y las imágenes de los últimos días traducen otra cosa. Además, en mayo de este año, las FARC levantaron el cese unilateral del fuego tras la muerte de 26 terroristas en el departamento del Cauca, a lo que Aldecoa afirmó que el gobierno insistía en el escalonamiento del conflicto. Así terminó el más importante de los 15 gestos de paz realizados por la organización insurgente, entre los que se cuentan 5 ceses al fuego, la liberación de varios prisioneros de guerra, incluyendo al general Alzate, y la decisión de elevar de 15 años, que es lo que estipula la normativa internacional, a 17 años la edad mínima para el ingreso de combatientes a filas, sin contar el proceso de descontaminación de materiales explosivos acordado para 2 áreas de los departamentos de Antioquia y Meta. Sumado a estas declaraciones, después del asesinato por parte del grupo terrorista de las FARC a 11 militares cuando dormían, afirmó: escudados en los dolorosos hechos del 14 de abril cuando resultaron muertos 12 compatriotas, 11 militares y un guerrillero, los principales noticieros abrieron sus micrófonos a los alentadores y beneficiarios de la guerra, descontextualizando el episodio que se dio en el norte del Cauca. Para hablar sobre este tema saludamos a Néstor Ramírez, general en Reserva Activa del Ejército Nacional de Colombia, quien nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. General, Aldecoa aclara una situación que él dice que fue manipulada, o una supuesta advertencia, amenaza que fue manipulada.
El caso es que evaluando el comportamiento de la FARC durante los últimos meses, pues ya no hay un cese unilateral del fuego, que era prácticamente el único gesto de paz que estos señores habían entregado al gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. Y ahora se presentan algunas situaciones de violencia que, aunque no tienen responsables, pues se ha visto de nuevo la violencia en la capital colombiana. 2 explosiones el día jueves, 2 el día de ayer. Esta situación, ¿cómo la analiza usted? ¿Qué está pasando? ¿Quién falla? ¿Y quién está generando la violencia? Bueno, las FARC se encuentran en La Habana, como decía Iván Márquez en una entrevista reciente, buscando un escenario que los acerque al poder para implementar el socialismo. En ese propósito de toma del poder, obviamente no figura el paso por la cárcel y bajo ninguna circunstancia, ni la entrega de armas y la no participación en política. Y esto constituye pues un escollo enorme para el proceso, porque el gobierno nacional no puede hacer caso omiso de estos 3 imposibles. De llegar a hacerlo, se quedaría sin pueblo. Yo creo, esa es una primera parte. Una segunda parte es que para lograr este propósito, las FARC están implementando el terrorismo en Colombia. Ellos buscan tres objetivos. El primero sería el cese bilateral del fuego, el segundo, el desescalamiento del conflicto, y el tercero, condicionar la opinión pública. Los 2 primeros, la razón es muy sencilla. El 90% de las actividades que desarrollan las FARC no son de combate, son de reclutamiento, de adoctrinamiento, de financiación, de descanso, y un cese bilateral del fuego, un desescalamiento, les permite lograr estos objetivos. El cese bilateral del fuego siempre se ha dicho que es un imposible jurídico, moral y práctico. Ahora, en cuanto a la segunda, el tercer objetivo, ellos piensan que desarrollando terrorismo van a lograr condicionar la opinión pública en forma favorable para sus exigencias. De lo contrario, pues nos esperarían, entre comillas, 50 años más de guerra, como la que estamos viendo en estos días. Esto pues es obviamente una falsedad. Quizás más adelante podríamos analizar por qué se ejecuta el terrorismo. General, las explosiones del jueves no tienen responsables, aunque sale el presidente Juan Manuel Santos y dice que todo indica que sería el ELN, un grupo terrorista que también quiere dialogar con el gobierno. Están en fase exploratoria. Sin embargo, después de esas declaraciones, ayer se da otra nueva explosión en la capital colombiana, ya 2 petardos panfletarios donde se distribuye de alguna manera en el lugar de la explosión panfletos del ELN. ¿Descartamos que sea la FARC ya de una lo que ocurrió el jueves con esto que pasó el día viernes? No, de ninguna manera. A ver, analicemos someramente, ya dijimos por qué las FARC estarían interesadas en terrorismo. El ELN de igual manera, porque el ELN es una agrupación muy débil debido a las confrontaciones internas, a la confrontación de la fuerza pública, a los éxitos de la fuerza pública y otras confrontaciones con diferentes grupos. Y ellos quieren aparecer fuertes en la prenegociación con el gobierno nacional. Y hay un tercer grupo, muy improbable, pero no se puede descartar como hipótesis, que sean grupos adversos al proceso de La Habana. Ahora bien, ¿por qué se hace el terrorismo? El terrorismo se hace por 2 razones, con 2 propósitos. El primero es hacer propaganda al movimiento. Normalmente, antes de 24 o 36 horas, se han adjudicado la autoría de los hechos. En este caso no ha sucedido. Entonces cabe la segunda opción.
es que estén buscando lo que busca siempre el terrorismo en el mundo: separar, desvincular la población civil, separarla de la autoridad. Es decir, que el pueblo inculpe a la autoridad, al gobierno, por su incapacidad de controlar el hecho terrorista. A continuación, buscan romper la cohesión social para finalmente decirle: mire, señores, yo dejo de volar torres de energía, destruir carreteras, acueductos, si ustedes aceptan el cese al fuego. Y además nosotros les podemos hacer otros ofrecimientos y no 50 años más de guerra. Esto es lo que se desarrolló en China en los años 49 y se desarrolla normalmente en el mundo referido al terrorismo. Normalmente, general Ramírez, las acciones violentas y terroristas se cometían en zonas rurales, pero vimos que ya es vulnerable la capital de una manera u otra. ¿Ha sido débil el gobierno de Santos? ¿Se confió tras iniciar este proceso de diálogos con las FARC? A ver, mi opinión es la siguiente. Hay tres formas de negociar. Una forma dura: las FARC están empleando este sistema de negociación. Un sistema suave, el gobierno, a mi modo de ver, está empleando esta metodología. Estas dos metodologías casi nunca han sido exitosas en las negociaciones en la humanidad. Hay un tercero, que es la negociación de Harvard, que propone separar a las personas y negociar sobre los objetivos que son comunes, y mirar no las posiciones sino los intereses. Esto desde luego es muy complicado con las FARC, es más bien para unir el frente interno. Yo creo que efectivamente se van a desarrollar más hechos terroristas en la ciudad, erróneamente, porque el terrorismo, bien lo decía Mao, tiene que ser esporádico. Para que sea efectivo tiene que ser esporádico. Ahora, el terrorismo tiene varias complicaciones. Primero, el terrorismo no logra objetivos sustanciales. Logra objetivos intermedios ocasionalmente. Sin embargo, el terrorista acostumbra a ir 2 pasos adelante de la autoridad. Y aquí hay alguna complicación. Miremos también los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una relación simbiótica con el hecho terrorista, porque el hecho terrorista es un proceso comunicativo. El causar miedo usando la violencia o amenaza del uso de la violencia sobre una víctima, pero para impactar a un conglomerado mayor que la víctima inmediata, con un propósito definido. El problema es que si los medios de comunicación no informan, el terrorista opta por un hecho terrorista de impacto mayor. Entonces lo recomendable es que se informe en forma sucinta, sin exagerar y facilitar la promoción del hecho. Yo creo que van a continuar estos hechos en las ciudades por lo menos en unos 15 o 20 días. General, los constantes ataques terroristas de la FARC en las últimas semanas le pasaron la cuenta de cobro al proceso de paz frente a la opinión pública, que según la más reciente encuesta de la firma Gallup piensa de esta manera sobre el proceso y el gobierno además y la figura del presidente Juan Manuel Santos. Veamos esto. Según la firma encuestadora Gallup, contratada por medios de comunicación en Colombia, la aprobación del proceso de paz cayó a un 45%, su nivel más bajo desde que comenzaron los diálogos en La Habana a finales de 2012. Cayó 24 puntos porcentuales en comparación con el mes de febrero, que se ubicaba en un 69%. Por su parte, el apoyo al mandatario colombiano Juan Manuel Santos cayó un 28% y su nivel de desaprobación subió un 66%. Para la encuesta fueron entrevistadas 1.200 personas entre el 18 y el 24 de junio en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. General, ¿se le acaba el tiempo al gobierno del presidente Santos en este proceso de paz con la FARC? A ver, es que las FARC están en unas encrucijadas terribles.
su posibilidad de llegar al poder con sus 3 exigencias que mencionamos en un principio es un imposible. Otra opción es regresar a la lucha guerrillera, lucha que perdieron por violar 3 principios fundamentales de Mao. Claro que las FARC no son maoístas, pero Mao estableció 3 principios que con solo violar uno de los 3, ningún movimiento guerrillero del mundo ha sido exitoso. Además, Gerard Chalián, amigo de las guerras revolucionarias, las desahució más o menos en la década de los 80, no les vio ningún futuro. El M-19 en primera instancia, en segundo lugar el ELN en un documento que dice acabar la guerra para construir la paz en el 2003, reconocen el fracaso de la guerra del llegar al poder por las armas. Y las FARC de igual manera, y por eso se encuentran en La Habana buscando un escenario para llegar al poder. Entonces, como ve usted, están usando el terrorismo para condicionar la opinión pública, pero están pecando nuevamente contra los 3 principios de Mao. Uno de ellos es respetar al pueblo y satisfacer sus necesidades. Otro, unión de ejército, entre comillas, y pueblo. Y el tercero, entender las circunstancias políticas y las circunstancias internacionales. Ellos no han entendido, por ejemplo, que tienen menos del 1% de credibilidad ante los colombianos. Entonces, su situación es bastante frágil. Por otro lado, el gobierno, yo creo que el gobierno debería buscar la unidad nacional con el otro campo, el otro poder, que es, por ejemplo, el Centro Democrático, que ya ha dado algunos pasos hacia un acercamiento, por ejemplo, la propuesta del presidente Uribe de concentrar la guerrilla en un sitio y que comiencen a pagar la pena en ese sitio de concentración. Infortunadamente, hechos recientes vuelven a separar al presidente Uribe del presidente Santos. Néstor Ramírez, general en reserva activa del Ejército Nacional de Colombia. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos a la tarde fin de semana de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes.